acercándonos a lo que es el final de Lucas. Estamos acá en este penúltimo capítulo. Y lo último que vimos fue esa parte final de esta serie de juicios que le hicieron injustamente a Jesús, culminando en el versículo 25, y ahora a partir del versículo 26 vamos a leer hasta el 43, donde encontramos todo lo que fueron los acontecimientos que describe Lucas, que no son todas las cosas que pasaron, porque vemos cómo los evangelios se complementan, y algunos autores obviaron algunas cosas, otros incluyeron algunas otras cosas que no están ahí, pero por eso es importante ver cuál es esta perspectiva de Lucas y cuáles son las cosas que él, desde lo que él nos quiere mostrar de Jesús, él quiere resaltar de este evento. De este evento así crucial en la parte final de toda la historia de Jesús, que luego después seguiría con su resurrección y su comisionamiento de los discípulos. Pero vamos a leer entonces ahí a partir del versículo 26. Dice: cuando ellos se llevaban a Jesús, sucedió que un hombre llamado Simón, que era de Cirene, venía del campo. Los soldados lo agarraron, pusieron la cruz sobre él y lo obligaron a cargarla detrás de Jesús. Una gran multitud lo seguía, incluidas muchas mujeres que lloraban desconsoladas. Entonces Jesús se dio vuelta y les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Pues vienen días cuando dirán: dichosas las mujeres que no tienen hijos, los vientres que no dieron a luz y los pechos que no amamantaron. La gente suplicará a los montes: caigan sobre nosotros, y rogarán a las colinas: entiérrennos. Pues si estas cosas suceden cuando el árbol está verde, ¿qué pasará cuando esté seco? Llevaron a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados con Jesús. Cuando llegaron a un lugar llamado La Calavera, lo clavaron en la cruz, y los criminales también, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y los soldados sortearon su ropa tirando los dados. La multitud observaba y los líderes se burlaban. Salvó a otros, decían, que se salve a sí mismo si de verdad es el Mesías de Dios, el elegido. Los soldados también se burlaban de él al ofrecerle vino agrio para beber. Y exclamaron: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Encima de su cabeza colocaron un letrero que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los criminales colgados junto a él se burló: ¿así que eres el Mesías? Demuéstralo, salvándote a ti mismo y a nosotros también. Pero el otro criminal protestó: ¿ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le respondió: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Padre, bendice tu palabra, Señor, en esta mañana. Bueno, esta es una porción un poco extensa de este capítulo. No nos vamos a detener en cada detalle, pero sí hay varias cosas que vemos que Lucas nos cuenta con intencionalidad. Imagínense, este es el día más importante de la historia de la humanidad, pero para los que fueron testigos oculares, fue el día más importante de sus vidas. Y vemos cómo Lucas, quien en realidad fue más un investigador, él no necesariamente, no tenemos prueba de que él haya estado ahí, pero sí sabemos que él lo que se había dedicado, incluso, si se acuerdan del comienzo de esta serie en Lucas, ya en los primeros versículos, vemos cómo él fue comisionado, alguien incluso, un tal Teófilo, que fue alguien a quien él le dirigía tanto el Evangelio de Lucas como luego el libro de los Hechos, que también lo escribió Lucas.
fue una persona adinerada quien le dijo, mira, te voy a dar acá recursos, te voy a contratar, te voy a pagar todos tus gastos para que vos te puedas tomar el tiempo, el trabajo de ir, de investigar, de volver a no solamente las cosas que ya hemos escuchado, sino ir a todavía los discípulos que estaban vivos, que estuvieron ahí, recolectar sus testimonios de todo lo que pasó y con eso que puedas armar este gran testimonio del Evangelio, de la buena noticia acerca de Jesús. Y fue eso lo que hizo. Entonces tenemos a Lucas, quien luego estuvo con todos estos discípulos y hizo este trabajo de investigación exhaustivo, como uno de los pocos. En realidad lo único comparable son los otros evangelios, y no estoy hablando de Jesús, estoy hablando de la literatura entera de la antigüedad. Prácticamente no existen textos antiguos de estas características, por lo extenso que son, lo largo que son, luego la importancia que han cobrado y el tipo de obra literaria en la que terminaron siendo. Entonces, cuando vemos que cada uno de los evangelios resalta cosas distintas, porque cada cosa tiene que ver con el propósito especial que cada uno de los autores quiere transmitirnos a nosotros. Entonces vemos que cuando se llevaban a Jesús, recordemos, Jesús no solamente había sido enjuiciado, Jesús también venía en cada una de esas instancias, venía siendo maltratado, venía siendo lacerado, venía siendo torturado. Entonces dice que se lo llevaban, pero Jesús no era como los otros dos criminales que lo crucificaron junto a él, que los otros dos simplemente, lo sacaron de la cárcel, lo estaban esperando, le dijeron, bueno, acá te llevo tu cruz, tomá, cargala. Jesús llevaba horas de tortura en un lado, en el otro, de burlas, donde le habían colocado la corona de espinas, donde lo habían azotado con látigos, y los látigos romanos estos que a propósito no solamente era con cuero, pero en las puntas se le ponía estas piezas de hierro, de metal, para que al impactar también se le incrustaran en la piel y arrancaran pedazos de piel de las personas. Entonces Jesús realmente ya estaba en una condición física muy débil y probablemente casi sin la posibilidad de poder sostener esa cruz sin caerse. Y es por eso que nos dice ahí que que llamaron a este hombre que se llamaba Simón de Cirene. Y esto es algo muy particular por varias cosas, porque nosotros vemos de que, Cirene es un lugar, no era un pueblito por ahí al lado, Cirene era una zona en lo que hoy conocemos como Libia, en el norte de África. Entonces vemos que era un extranjero que andaba por ahí, que venía del campo, quizá se había mudado, pero era originalmente de ese lugar. Y esta experiencia que vemos nosotros, no es que lo podamos asegurar, pero yo entiendo que nos indica por lo menos un par de cosas. Nos dice que él venía como un completo ignorante, no por despectivamente, ignorante de la situación, sin saber lo que estaba pasando. Venía del campo, estaba en el campo trabajando y llegó a la ciudad. Entonces, definitivamente él no era ni uno de los discípulos, ni era ni siquiera quizá alguien que estuviera tan metido como para saber en qué iba la cosa. No es que se enteró de la noticia y se fue corriendo ahí al patio de Pilato a ver cómo iba todo. No era parte de esta procesión que venía, esta procesión de gente que rodeaba a Jesús y lo acompañó durante todo esto, esta multitud que también le siguió. Sino que era un completo desconocido, alguien que vaya a saber si siquiera había llegado a escuchar o tener algún encuentro con Jesús. Y lo tremendo es que sabemos que esta experiencia marcó su vida y fue un antes y un después. Porque de otro evangelio, del evangelio de Marcos, en el capítulo 15, versículo 21, sabemos que este Simón de Cirene era el padre de Rufo y Alejandro, otros dos que fueron después parte de la iglesia, parte de los discípulos, y también este Simón llegó a ser parte de estos discípulos. Entonces fue alguien que definitivamente él estaba ahí, se encontró con Jesús, le dieron para que cargara su cruz, y ese encuentro con Jesús en el peor momento de su vida fue algo que lo marcó para siempre. Y lo marcó para siempre porque literalmente Simón de Cirene terminó cumpliendo en su carne lo que Jesús dijo que el que quisiera ser un seguidor suyo debía hacer. Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame.
Y literalmente a Simón de Sirene le tocó tomar una cruz e ir detrás de Jesús. Y esto es algo impresionante que nos empieza a hablar desde este detalle, esta cosa tan simple que nos dice Lucas, de que Jesús estaba tan débil que fue necesario que llamaran a alguien para que cargara su cruz hasta el lugar de su muerte. Es impresionante porque cuando Jesús le dice a sus discípulos, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame, esta imagen no era nada poético para ellos, no era nada metafórico, ellos solamente conocían el tomar una cruz, de verlo cuando le tocaba a los romanos ejecutar a criminales. Y sabían de que tomar tu cruz y ir hacia algún lugar era solamente ir al lugar de tu propia muerte. Era cargar tu instrumento de tortura, era cargar aquello con lo cual iban a terminar con tu vida y con aquello con lo cual vos ibas a pagar por tus crímenes. Y hay algo brutal en esto. Simón de Sirene tomó la cruz, comenzó a caminar con esa cruz pesada, comenzó a avanzar. Él estaba cargando una cruz como había dos criminales más que estaban cargando su propia cruz. Él estaba en el camino que lo llevaría a la muerte. Y sin embargo, cuando llegaron al lugar de la crucifixión, le quitaron esa cruz que él venía cargando. Y no fue él quien murió, sino que él estaba cargando la cruz de Jesús. Pero Jesús estaba cargando con su muerte y con mi muerte y con tu muerte. Entonces, desde este acto, este detalle de que hubo otro hombre que tuvo que cargar una cruz hasta el lugar de la crucifixión, para que al llegar a ese lugar le fuera quitada esa cruz y ver a un hombre inocente morir en su lugar. Esto fue un hecho que marcó un antes y un después en la vida de Simón. Al punto que vemos cómo él tomó a sus hijos, a Rufo y a Alejandro, y los instruyó en el camino del Señor y les enseñó a seguir y a ser discípulos y a servir y a ser parte de la iglesia, por el punto de que ellos terminaron también siendo parte de los discípulos y fueron discípulos importantes, reconocidos, no solamente porque sus nombres fueron mencionados por Marcos, pero también sus nombres fueron mencionados también por el apóstol Pablo en el capítulo 16 de Romanos, cuando da una lista de amigos, de colaboradores. Se menciona a Rufo. Entonces, desde acá vemos el tremendo simbolismo que también Dios en su soberanía orquesta para que este hombre cargue una cruz destinada para criminales, pero llegar al lugar de la muerte y que otro tome esa cruz y muera en su lugar. Luego sucede un episodio extraño, esta especie de conversación al pasar. Hagámonos esa idea. Alguien le tomó la cruz a Jesús. Jesús está todo lastimado, está débil, pero ahora puede caminar, puede avanzar. Pero bien, imagínense, recuerden la imagen, la corona de espinas, la sangre cayendo de él, los golpes, los escupitajos todavía chorreándole por el cuerpo, las lastimaduras de esos lacerazos. Y ve mujeres que ni siquiera nos dice que sean sus seguidoras. Pero probablemente estas sí eran personas que estaban ahí observando y estaban viendo lo que pasaba porque eran conscientes de lo que estaba pasando. Y Jesús en ese momento se pone a enseñar. No sabemos si lo dejaron detenerse, no sabemos si fueron palabras que él fue diciendo mientras lentamente avanzaba. Pero vio a mujeres llorando, que lloraban por tristeza de lo que le estaba a punto de pasar. Y Jesús en medio de ese sufrimiento tiene no solamente la fuerza, sino la claridad de poder decirles algo que hasta para nosotros puede ser confuso. Voy a leer nuevamente lo que les dice, para que podamos recordar algunas de las otras cosas que hemos estudiado en Lucas y ver cuál es el sentido de esto. Jesús se dio la vuelta y les dijo: hijas de Jerusalén,
que no es solamente una expresión para decirle, bueno, mujeres que son de acá, no como se cruza, bueno, mujeres pedrenses. Esto tiene algo que ver, por lo que vamos a ver ahora, el hecho que las identifica como hijas de Jerusalén. Dicen, no lloren por mí, lloren por ustedes. Cuando Jesús dice hijas de Jerusalén, las está identificando a ellas como una parte central, ni siquiera de Israel, del pueblo de Dios, sino de Jerusalén. Y dice, lloren por ustedes. Hubo un momento, unos capítulos atrás, donde nosotros vimos a Jesús llegar finalmente a Jerusalén. Y lo vimos pararse en las afueras, quizá en otra colina cercana donde podía observar la ciudad. Y vemos que cuando Jesús llega a ese lugar, lo primero que le surge es una profunda angustia. Y se pone a llorar Él por la ciudad. Y Jesús lo que está haciendo está conectando eso, se está haciendo referencia a ese momento. Y Él lo explica, y cuando veamos lo que dice va a empezar a tener sentido. Dice, llegará un momento, porque vienen días cuando dirán, dichosas mujeres que no tienen hijos, y los vientres que no dieron a luz, y los pechos que no amamantaron. Porque dice, pues está hablando de la gran calamidad, en el versículo 30 dice, la gente va a suplicar a los montes, caigan sobre nosotros. Está diciendo que viene un tiempo de tanto sufrimiento que lo que Jesús está a punto de pasar, dice, miren que esto, lloren por ustedes, porque esto viene por ustedes también. Y cuando Jesús lloró por Jerusalén, no sé si recuerdan de que Él lloraba porque había venido Dios hecho hombre, había venido el Mesías, y Jerusalén no lo había reconocido. No solamente no lo había reconocido, no solamente lo había ignorado, sino que lo estaba rechazando. Y el hecho de que Israel rechazó a su Mesías fue el mismo acto de juicio de Dios sobre ellos. Y hay un sentido muy real en el que para todo aquel que rechace a Dios vendrá un juicio. Dios es un Dios santo y Dios es un Dios justo. Y todo pecado recibirá su merecido. La diferencia será si ese merecido recaerá sobre nosotros o si ese merecido ya recayó sobre la cruz y sobre Jesús. Y lo que Jesús dice es que para aquellos que lo rechazaron vendrá una gran calamidad, al punto que, dice, la gente le va a pedir que a los montes se caigan sobre... Es como ese deseo de por favor... Nosotros tenemos la expresión esa tragame tierra, pero eso lo usamos más cuando algo nos da vergüenza, ¿no? Pero esto es más como un deseo de que quiero dejar de existir porque preferiría morirme, desaparecer antes de seguir soportando esto. Y esta no es una frase de Jesús. Jesús está citando una profecía del Antiguo Testamento, le está citando Oseas 10, versículo 8. Y Oseas 10, versículo 8, que no se lo preciso leer porque dice lo que Jesús ya dijo, todo el capítulo, toda esa profecía está hablando del juicio de Dios sobre Jerusalén por haberle rechazado. Entonces es interesante porque cuando dice que vendrán días tan difíciles que dirán dichosas las mujeres que no han tenido hijos porque qué terrible sería ver a sus hijos sufrir de esa manera. Lo que les está diciendo es, esto no es porque miren que la cosa con los romanos se está poniendo peor. Imagínense, Jesús estaba yendo a ser crucificado por los romanos. Capaz que las personas podrían llegar a pensar de qué le está diciendo esto, porque ahora sí, si los romanos están asesinando a aquel que proclamó ser el Mesías y que tenía tantos seguidores, ahora sí los romanos se nos vienen con todo y nos van a oprimir de una manera como nunca antes. Jesús dice, no, los tiempos terribles que vienen no son por los romanos. Es el juicio de Dios que vendrá sobre Israel por haber rechazado al Mesías. Entonces dice ahí, y miren qué tremendo el versículo 31, dice, pues si estas cosas suceden cuando el árbol está verde, ¿qué pasará cuando esté seco? Y esta es una mini pequeña parábola, una mini pequeña metáfora que Jesús usa, que es muy fácil malinterpretarla si nosotros estamos pensando que está hablando del sufrimiento causado por los romanos. Pero cuando nosotros entendemos de que acá está hablando del juicio de Dios sobre la gente, dando el merecido por sus pecados y por rechazar a Jesús, esto significa algo completamente diferente.
Porque en realidad lo que está siempre la imagen del juicio de Dios se asemeja con el fuego, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros queremos hacer fuego con leña verde? No arranca, no arde. Puedes intentar y vas a estar mucho rato y no va a funcionar. Todo lo que Jesús está diciendo es, si esto le están haciendo a un inocente que no merece juicio, ¿cómo será? ¿Qué pasará? ¿Qué pasa cuando querés hacer fuego con leña bien seca? No solamente se enciende enseguida, sino que es la misma leña la que alimenta el fuego. Entonces lo que Jesús está diciendo es, si esto me está sucediendo a mí que soy inocente, ¿cuánto más será el juicio de Dios para el culpable? Y siguió su camino. Tiró esta gran bomba de verdad y siguió su camino. También esto está relacionado y se hace un eco en Apocalipsis, cuando justamente nos está hablando de ese juicio final. En Apocalipsis 6, 16 y 17 dice, y gritaban a las montañas y a las rocas, caigan sobre nosotros y escóndanos. ¿De quién? ¿De los romanos? No, dice del rostro de aquel que se sienta en el trono, por si nos quedaba alguna duda. Caigan las montañas sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que se sienta en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira y ¿quién podría sobrevivir? Jesús mismo no solamente lloró por la ciudad, que se lo vimos en el capítulo 19, sino que también predijo la destrucción de la ciudad de Jerusalén. De esto está hablando. Está hablando no solamente de un juicio final sobre todos los vivientes, porque todos somos pecadores, pero también el juicio que hablamos ahí en el capítulo 21 sobre Israel mismo, que estuvimos hablando como en el año 70, utilizando sí el Imperio Romano, fue Dios quien comandó que Jerusalén fuera destruida por completo. ¿Y cómo sabemos que a eso se refería? Esto ya lo vimos en aquel momento, pero es un pequeño recordatorio. Hermanos, es tremendo que toda la práctica judía, desde el establecimiento del pueblo de Israel hasta la venida de Jesús, se basaba en el ofrecimiento de ¿qué? ¿Cómo ellos conseguían tener una correcta relación con Dios? Con sacrificios. Llama la atención que unos poquitos años después de la muerte de Jesús y de que Jesús vino como el Mesías a hacer el sacrificio, como nos dice en Hebreos, una vez y para siempre, el verdadero sacrificio, llama la atención de que vino un juicio de Dios sobre el pueblo que destruyó por completo el templo. Y hermanos, pasaron 2000 años y el pueblo de Israel, que ha rechazado a Cristo, sigue creyendo lo mismo, siguen leyendo las mismas escrituras, siguen en espera de un Mesías y en 2000 años ellos no han podido ofrecer sacrificios. Es fuerte eso. Entonces no es un sistema religioso como el de otras religiones donde ofrecen sacrificio en cualquier lugar. Si ellos no tenían un templo, si ellos no tienen un altar, si ellos no tienen un lugar santísimo, si ellos no tenían su arca del pacto y todo el sistema sacrificial, no pueden ofrecer sacrificios. Una vez por año el sumo sacerdote tenía que entrar con un sacrificio especial al lugar santo para ofrecerlo y para que el pueblo pudiera recibir perdón por sus pecados. Es extremadamente llamativo y yo diría revelador de qué significa todo esto, que a los pocos años Jerusalén es destruida por completo. Y en 2000 años el pueblo de Israel no ha podido ofrecer sacrificio por sus pecados, porque Dios ya les envió el único sacrificio, no solamente que valía la pena, pero el único que de verdad puede remover los pecados. La palabra de Dios es también, que esto es algo tremendo que nos tiene que fortalecer muchísimo más nuestra fe sobre la palabra de Dios. Y entender que Jesús no es cualquier otro.
Profecía tras profecía, cosa sobre cosa, escrita miles de años atrás, se sigue sosteniendo, sigue siendo cierta. Es impresionante. Entonces, miren qué interesante. Les voy a leer una cita sobre esto del árbol verde de un autor de un comentario bíblico. Dice: el árbol verde es resistente al fuego, como les decía hoy, pero el seco atrae las llamas y las alimenta. Si tales sufrimientos caen sobre el inocente, el mismo Cordero de Dios, ¿qué será lo que estará preparado para los que provocan esas llamas? Entonces, cuando nosotros hablamos del sacrificio de Dios y de la gracia, nosotros no podemos hablar de gracia si nosotros no hablamos del reconocimiento de qué llevó a Cristo hasta ahí. Lo que llevó a Cristo hasta ahí fue nuestro pecado. No podemos hablar de gracia, un amor y una gracia impresionante e inmerecida, si no reconocemos la gravedad del pecado. Nuestro pecado es tan grave que Dios no nos podía dar una lista de pasos o una lista de cosas que podíamos hacer para deshacernos de nuestro pecado una vez y para siempre. Era necesario que Dios mismo se hiciera hombre y viviera una vida sin pecado y fuera entregado y traicionado, y Él se ofreciera también a sí mismo para morir una muerte injusta en nuestro lugar. Eso nos tiene que llevar a reflexionar no solamente de la grandeza y lo increíble de su gracia y de su amor, pero de la gravedad de nuestro pecado y nuestra rebelión en contra de Dios. Versículo 33, la multitud observaba y los líderes se burlaban. 32. Llevaron a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados con Jesús, cuando llegaron a un lugar llamado La Calavera. Esto es una pequeña aclaración porque sé que lo hemos escuchado de diferentes formas. La calavera es una palabra aramea, que aramea era una mezcla entre un par de idiomas que terminó hablando el pueblo de Israel entre hebreo y lo que hablaban los sirios y los persas, y de ahí quedó luego del exilio ese arameo, una lengua extinta hoy en día, pero que la calavera se decía en esa palabra Gúlgota, que es de donde nosotros sacamos hoy el Gólgota, que es otro nombre también con el que comúnmente en algunas canciones o en algunas veces se refiere a este lugar. Que después, cuando se tradujo la palabra de Dios al latín, de ahí quedó la palabra Calvario, llevada del latín. Todo hace referente a esto. Y en ese lugar es donde se clavó la cruz. Hoy en día en Jerusalén hay un lugar a las afueras de Jerusalén que, si uno lo ve, no es como extremadamente claro, pero sí hay como una especie de peñasco de barranco, donde en ese barranco, en esa caída, hay como unas especies de entrada que, según como uno lo vea, realmente parece el rostro de una calavera, como con esas entradas profundas así de dos ojos, y se cree que, como eso está literalmente a las afueras de donde estaba el muro de Jerusalén en ese entonces, se cree que era ahí realmente donde se lo llevó, y era ese lugar, no podía ser muy lejos, porque era literalmente afuera de las murallas de Jerusalén, donde se crucificaba a los criminales, utilizando también esa imagen de esa formación natural que se daba en las rocas. Y lo llevaron ahí. Y entonces nos dice ahí también que ahí es donde fue crucificado. Josefo, que fue un historiador judío, no creyente, pero sí un historiador que dejó muchos registros sobre ese periodo de la historia, nos dice que la crucifixión fue la más deplorable de las muertes jamás inventadas por un ser humano. Cicerón, que era un autor y un político romano, dijo que la crucifixión es el colmo de las torturas que se puedan infligir a un esclavo. Sabemos por los otros evangelios que la crucifixión de Jesús fue alrededor de las 9 de la mañana, habiendo sido, ¿se acuerdan?, todo su juicio durante la madrugada para no levantar demasiadas sospechas, y después ya a la mañana habiendo convencido al pueblo que fuera a condenar a Jesús. Y duró más o menos unas 6 horas, hasta más o menos las 3 de la tarde. Esto es algo extremadamente atípico, ya que la crucifixión estaba justamente diseñada para que fuera una muerte extremadamente lenta. Porque recuerden, las personas no las torturaban como torturaron a Jesús. Simplemente los llevaban y los clavaban de manos y pies. Entonces, cuando los clavaban de manos y pies,
La idea es que no solamente se fueran lentamente desangrando, pero era una posición, yo hace unos domingos les conté también, que lo dejaron en una posición donde ellos iban quedando sin fuerzas para poder respirar y con los brazos estirados. Entonces lentamente estaba diseñado para que ellos los ponían en una posición exacta para que les llegara la cantidad justa de oxígeno, para que pudieran sobrevivir durante horas, pero siempre en esa sensación de que se estaban ahogando y perdiendo el aire, mientras iban desangrando. Pero esto no pasó con Jesús. Jesús, habiendo sido brutalmente maltratado desde antes, ya estaba mucho más débil. Pero esto también nos habla de que la crucifixión de Jesús no fue solamente una cuestión física, porque muchísimas, decenas, cientos, quizás miles de personas fueron crucificadas durante el Imperio Romano. Pero la crucifixión de Jesús fue diferente, porque no solamente fue diferente en su brutalidad física, pero fue diferente porque yo te diría, si te podés llegar a imaginar, y si te puedes llegar a poner la piel de gallina al imaginarte a Jesús ahí crucificado, eso no tuvo comparación con el verdadero sufrimiento que fue por adentro. La verdadera muerte, el verdadero sacrificio de Jesús fue interno, fue emocional, fue espiritual. Fue como hacía referencia a Jesús, que el juicio de Dios recayó sobre Él para pagar nuestros pecados. Fue que Él se enfrentó, como nos recordaba hoy Gaby leyendo el pasaje de Colosenses, no solamente recibiendo el justo juicio de Dios por nuestros pecados, sino también enfrentándose al dominio de la muerte, a Satanás y a los poderes espirituales que estaban ahí para estar en su contra y para vencerlo. Todo eso concentrado en ese día. Todo eso recayendo sobre su espíritu. Todo eso recayendo sobre Él. Y fue en ese momento, estando crucificado, viendo a la gente que se burlaba, recibiendo la opresión de Satanás, luchando contra los poderes espirituales, sintiendo el peso de las consecuencias del pecado, no solamente de toda la humanidad, sino durante toda la historia, del primer pecado hasta el último pecado que será cometido antes de que venga Él en su segunda venida a ejercer su justo juicio sobre la humanidad. Fue en ese momento que Él miró al cielo y dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y hay una cosa que es impresionante de esta oración. Porque el Padre, perdónalos, no saben lo que hacen, no es... Nosotros sabemos de parte de la Biblia de que Dios perdona ¿a quién? ¿Al ignorante? No, aquel que que se arrepiente. Entonces el pedido de Jesús no son buenos, como ser ignorantes no pasa nada. El pedido de Jesús es que Él sabe que ellos no saben de a quién están matando, ellos no saben de su inocencia, ellos no saben de su deidad, de que Él es Dios mismo hecho hombre, ellos no saben de su propósito, ellos no saben de su propio pecado, del propio pecado que cada uno de los que lo estaban crucificando y se burlaban de Él tenían. Ellos no sabían de la necesidad que tenían en sí mismos, de que ellos mismos estuvieran muriendo en esa cruz por sus pecados. Ellos no sabían tampoco del amor inmerecido de Dios. Entonces sabemos que lo que Jesús estaba pidiendo es que ellos llegaran al conocimiento de estas cosas para poder llegar a arrepentirse. Y vemos también ahí de que estos soldados, ¿vieron que dice que los soldados sortearon su ropa tirando dados? No eran como los dados que usamos nosotros ahora, pero una forma, como dice en la Reina Valera, de echar suertes, de hacerlo al azar. Nos habla que Jesús venía con ropas reales. Era Él, al fin y al cabo era un profeta, era un rabino, era un maestro. Y esto Lucas lo incluye porque es una profecía también del Antiguo Testamento. ¿Dónde es que estaba esto? En el Salmo. ¿Se acuerdan qué Salmo? En el Salmo 22. En el Salmo 22. Y eso es increíble porque cuando nosotros vemos por lo general, yo les hago un desafío, cuando ustedes vean o se enteren, muchas veces les va a aparecer un asterisco en el Nuevo Testamento, cuando alguien está citando, le aparece entre comillas, o si no aparece entre comillas hay un asterisco, que les hace referencia a un pasaje del Antiguo Testamento que se está citando. Yo los desafío a que siempre vayan a ese lugar y lean el capítulo entero, porque se pueden descubrir cosas tremendas
¿no? Y también de por qué específicamente se está citando ese pasaje. Hoy lo vimos con Jesús citando Oseas capítulo 10, porque ahí vimos de que ahí estaba haciendo referencia al juicio de Dios sobre Israel. Eso lo aprendemos solamente al leer Oseas capítulo 10. Pero acá en el Salmo 22 vemos que en el versículo 18 dice: sortearon sus ropas echando suerte o tirando los dados. Pero si comenzamos del comienzo, es cuando en el versículo 1 del Salmo 22 dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Una frase que Lucas no nos deja registrada, pero sí está en los otros evangelios. Claramente es un salmo profético que escribió David, pero que el Espíritu Santo le inspiró a recolectar muchos de los hechos proféticos que sucederían en la muerte de Jesús. Este es un salmo escrito cientos y cientos de años antes y describe a la perfección un montón de cosas que sucedieron en este día, en esa hora. Versículo 1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algo que también dijo más adelante Jesús. Versículo 7 del Salmo 22, todos los que me ven se burlan de mí, sonríen con malicia y menean la cabeza. Exactamente lo que los opositores de Jesús estaban haciendo en ese momento. Versículo 14, dice: mi vida se derrama como el agua, todos mis huesos se han dislocado. Acá habla de la profunda tortura que Jesús experimentó y cómo cuando estaban apurados para ver si Jesús había muerto o no, ese soldado le insertó la lanza en su costado. Y Jesús ya había derramado tanta sangre que dice que terminó saliendo agua de dentro de él. Vieron que ahí dice entonces, mi vida se derrama como el agua. Versículo 16, mis enemigos me rodean como una jauría de perros. La pandilla de malvados me acorrala. Me han atravesado mis manos y mis pies, como para no creer en el tremendo poder de la palabra de Dios. Como la perfección, algo que David hablaba solamente de una manera metafórica sobre sus problemas y sus enemigos, le llevó a describir a la perfección lo que sería el final del gran Mesías que había venido a rescatar al pueblo. Versículo 35, dice: la multitud observaba y los líderes se burlaban, salvó a otros, decían, que se salve a sí mismo, si de verdad es el Mesías de Dios, el elegido. Entonces, lo tremendo es que Jesús no dijo nada, cerró su boca. Pero irónicamente le pedían que se salve a sí mismo y el primer criminal le diría lo mismo. Pero increíblemente él, pudiendo hacerlo, decidió quedarse ahí para poder salvarnos a nosotros. Y esto es lo loco de ese primer criminal que le dijo: si realmente sos el Mesías, salvate. Le dice lo mismo, pero le agrega: así después nos podés salvar a nosotros. Qué tonto, qué ignorante, qué cegado estaba. Sin poder ver que la única forma en la que él podía llegar a tener una oportunidad de salvación era si Jesús se quedaba exactamente donde él estaba, para morir en su lugar y pagar por sus pecados. Dice después en el versículo 38, encima de su cabeza colocaron un letrero que decía: este es el rey de los judíos. Y fue que se lo colocaron en modo de burla. Esta era la acusación con la cual él llegó ante Pilato. Este hombre se dice el rey de los judíos. Pilato lo consideró inocente, pero aquellos que entraron en esta procesión dijeron: ¿cómo podemos seguir burlándonos de este desgraciado? Le pusieron corona de espinas, le pusieron un manto sobre sus hombros, simbolizando una capa de un rey. Pero como colmo de colmos, se atrevieron a clavar encima de su cabeza en la cruz un cartel que decía: este que ven acá, miserable, muriendo, este es el que se creía rey de los judíos. Y eso, irónicamente, en su burla, en su desprecio, lo que estaban haciendo era confirmar, era proclamar, era mostrar lo que de verdad estaba pasando, la verdadera coronación del verdadero rey del universo. Aquel que llegó a su trono a través de la muerte. Pero tuvo que llegar a su trono a través de la muerte porque Él se bajó de su trono para venir hacia nosotros, para acercarse, para salvarnos, para ofrecernos salvación, no solamente de la muerte, pero sino de nosotros mismos. Y ahí sí llega finalmente este encuentro con
con los criminales. Y el otro le dice, ¿ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? Nosotros sí merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada. Luego le dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y esto es impresionante porque vemos que Jesús lo perdona, Jesús le da salvación, porque le dice, de seguro te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y en esto se concentran demasiadas cosas muy profundas, cosas que a nosotros nos tendrían que rendir en adoración. Primero, nos resalta esta cuestión de que no cualquiera puede morir por los pecados de la humanidad. La cruz no era lo mágico, no era lo especial. Lo especial era quién estaba muriendo. Porque este mismo hombre que estaba muriendo en una cruz, la misma muerte que Jesús, él también necesitaba que alguien muriera en su lugar. Esa muerte física no solucionaba su muerte espiritual. Esa muerte que era por esos crímenes que él había cometido contra el imperio romano, no lo absolvían de los pecados que él había cometido sobre el Dios soberano y Rey de todo el universo. Aún en ese lecho de muerte, necesitaba de que Dios mismo hecho hombre muriera en su lugar. Pero nos habla de una forma increíble de la naturaleza de la salvación. ¿Qué fue lo que hizo este hombre que estaba a punto de morir en el mismo instante que Jesús? O en el mismo día. ¿Qué pudo haber hecho él por su salvación? Absolutamente nada. Esta es una de las razones por las cuales nosotros entendemos que ningún otro ritual, ninguna otra cosa, ni siquiera el bautismo, que es un mandamiento para los que somos hijos de Dios. Cuando hay un pasaje que dice aquellos que creyeren y fueren bautizados serán salvos. Entendemos que lo dice así porque es un mandamiento que viene como una consecuencia inmediata, pero este hombre ni siquiera tuvo la posibilidad de ser bautizado, ni siquiera tuvo la posibilidad de ir a su primera reunión, no tuvo la posibilidad de participar de ni una sola Santa Cena. No tuvo la posibilidad de nada más que de reconocer a quien tenía a su lado. Entonces, esto nos enfatiza gracias que le cantamos a Jesús, que es que su salvación viene por absoluta gracia. Y si Él fue el que pudo inaugurar el paraíso, cuando Jesús fue y abrió las puertas del paraíso para recibir a todos los que vendrían después de Él, este criminal vino junto con Él. Fue el que inauguró el paraíso. Pero sí nos habla de que no hay que hacer absolutamente nada para ser salvos, pero sí nos habla de que hay mucho para creer. Sí nos habla de que necesitamos creer y no creer cualquier cosa, no creer en cualquier Dios, no creer en cualquier esperanza vaga ahí que nos diga, bueno, yo tengo fe, sí existe un Dios y si Dios es bueno, va a entender o Él va a saber que yo soy una buena persona. Miren todo lo que en estas pocas palabras este criminal reconoció y creyó delante de Dios. Él creyó en la deidad de Jesús porque le dijo al otro criminal, ni siquiera cuando se estaba burlando de Jesús, ni siquiera temes a Dios cuando estás condenado a muerte. Se estaba refiriendo a Jesús, él reconocía la deidad de Jesús. Seguramente para eso quizás este criminal se habría encontrado en otro momento, habría sido testigo lejano de alguna predicación de Jesús, de alguna enseñanza, algún milagro, algo había escuchado de él para tener este conocimiento de Jesús. Por eso sabemos nosotros que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Nos dice ahí en Romanos. Entonces creyó, número uno, en la deidad de Jesús. Creyó que Dios debe ser temido y respetado. Dios no es cualquiera, Dios debe ser temido y respetado por nosotros. Creyó en su culpabilidad y el merecer la muerte que estaba recibiendo. Porque le dijo, ni siquiera nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada. Él reconocía que él era culpable y que merecía la muerte en la que estaba muriendo. También, por lo tanto, creyó en la inocencia de Jesús. Y creyó que la muerte no detendría a Jesús. Porque si él creyera todo lo anterior,
Pero dijera, qué horrible, tenemos acá a Dios mismo hecho hombre, al Mesías prometido. Pero no sé cómo, terminó siendo inocente, pero muriendo en una cruz. Se nos perdió toda la esperanza. Pero él dijo, recordame cuando vengas en tu reino. Sabía que la muerte no detendría a Jesús. Y lo creyó. También creyó que Jesús era el Mesías y el Rey eterno del pueblo de Dios. La simiente de David. Porque sabría que Jesús volvería. Y no volvería de cualquier manera, sino que volvería a establecer su reino para siempre. Y también creyó que Jesús tenía autoridad para decidir su futuro eterno. Y le rogó por misericordia. Todo eso se contiene en estas palabras agonizantes de un criminal a punto de morir. Y por eso es que nosotros tenemos que ser conscientes de que estamos enseñando y nos estamos afirmando y estamos valorando la palabra de Dios. Porque Jesús dijo que angosto es el camino que lleva a la salvación. Y es angosto no porque los criminales no puedan entrar, sino porque cualquiera, el peor de los pecadores, dijo el apóstol Pablo que él se consideraba, por haber perseguido a la iglesia, aún el peor de los pecadores tiene que llegar a reconocer con quién se enfrenta y qué es lo que debe creer. Y la respuesta de Jesús es tremenda, porque le dice, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Nada más. No le pidió que hiciera nada más. No le pidió que dijera ninguna otra cosa. Ya no podía pedirle nada porque él estaba clavado a una cruz. Lo único que podía hacer era creer en Jesús y en todas estas cosas que dijimos. Entonces lo que nos dice la respuesta de Jesús es que lo que salvó a este hombre fue la gracia por medio de la fe. Y la fe de este hombre le hizo justo delante de Dios. Increíblemente, esto es lo que siempre ha salvado a los hombres. Incluso antes de la muerte de Jesús, se nos dice en el libro de Génesis, pero también hablando de Abraham, se nos dice en Romanos 4, versículo 3 y en Gálatas 3, versículo 6, que Abraham le creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Estos sacrificios de los cuales Dios se deshizo, porque Jesús fue el sacrificio hecho una vez y para siempre. Ese sacrificio, no es que antes de eso los judíos se salvaban realmente por los sacrificios de los animales. Es muy claro Dios cuando establece ese sistema de sacrificios que todo esto apuntaba hacia algo que iba a venir. Todo eso eran símbolos que ellos tenían para depositar su fe en lo que Jesús iba a hacer. Y aunque ellos no conocieran el nombre de Jesús, aunque ellos no conocieran exactamente que el Mesías vendría a morir, aunque lo tenían revelado en la palabra, desde el Génesis, Dios prometió que vendría un descendiente de la mujer que aplastaría y vencería a Satanás. Y ellos depositaban su fe en eso, su fe en que no era su esfuerzo, no eran sus obras, no era lo bien que ellos se portaran, sino era la fe que ellos tenían en que Dios se encargaría de ellos, sin importar lo que ellos pudieran hacer por Dios. Entonces nos queda a nosotros. ¿Le crees vos a Dios para encargarse en esa cruz de la justicia que nosotros no podemos producir en nosotros mismos? Vos y yo no podemos producir justicia en nosotros mismos por nuestras propias fuerzas. Vos y yo fuera de Dios solamente hemos sabido rechazar a Dios y buscar hacer las cosas a nuestra manera. Pero la cruz es un llamado a que nosotros depositemos nuestra fe en Él. Y le digamos al Señor, Padre, yo no puedo hacer las cosas a mi manera y en mis fuerzas. Yo no puedo satisfacerte, yo no puedo ser perfecto porque ya he pecado, ya he estado enemistado contigo, ya te he rechazado. Solamente puedo lanzarme a tus brazos de amor y de gracia y reconocer quién soy. Y reconocer quién sos. Y reconocer que necesito de ese sacrificio de Jesús en mi lugar, por mis pecados. Y que Jesús me dé esa justificación que yo jamás podría lograr. Deposita tu fe y tu confianza en Él. Sea que hayas creído y hayas confiado en Él de hace muchos años,
O sea que quizás llegas a reconocer de que nunca llegaste a comprender realmente el mensaje de la cruz. Y hoy puedo hacer esa primera vez. Todos necesitamos a diario reconocer que solos no podemos producir ninguna justicia a nosotros y necesitamos de la cruz. Padre, en el nombre de Jesús, lo que nos queda es darte gracias. Lo que nos queda es creer en ti, lo que nos queda es reconocerte, lo que nos queda es entregarnos por completo a tus brazos. Tú que eres un Dios de amor y misericordia, lento para la ira y lleno de amor, inagotable y fidelidad. Tú que perdonas el pecado y la rebelión. Señor, a 1000 generaciones, pero no dejas absuelto al culpable. Porque nuestro pecado es grave, Señor. Y has provisto una salida, has provisto la mejor salida, la mejor solución. La cruz. Y Cristo, el inocente, el Dios hecho hombre ahí, colgado y entregado por nuestros pecados, recibiendo tu justo juicio. Aquel que no conoció pecado, lo hiciste pecado por nosotros. Y ahora nosotros completamente sin posibilidades de absolutamente nada, te creemos. Te creemos que Jesús es suficiente para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad, si nosotros depositamos nuestra fe en Él. Y te decimos, Señor, perdona mi vida, perdona mi pecado, me entrego a ti. Transformame, haceme de nuevo. Te necesito, Señor.